Hola amigos de Espacio Reducido. Hoy vamos a estar analizando lo que fue el partido de España y Uruguay, pero bueno, más bien vamos a analizar un poco los problemas de juego que viene teniendo la selección española de Luis de la Fuente, ¿no? Una selección española que, bueno, que a todas luces yo creo que se nota que le está faltando cierta fluidez y cierta naturalidad en el juego. Una selección que por momentos está pareciendo demasiado rígida y sobre todo con unas distancias de relación que les impide sobre todo tener la posibilidad de juntarse alrededor del balón, ¿no? Que es, me parece que lo que debería ser su seña de identidad, porque tiene jugadores para ello, ¿no? Al final recuerden que siempre hay que tratar de ir a favor de la lógica de las características de los jugadores. Intentaré ser lo más breve posible en la explicación, pero bueno, hay unos 4 o 5 puntos que quisiera tocar con ustedes. Sobre todo, creo que hubo cierta coherencia dentro del plan inicial, al menos para darle un contexto favorable en cierto sentido a jugadores como Berio Rodri, ¿no? Sobre todo, vimos a ambos teniendo la posibilidad de lateralizarse muchas veces cayendo a costado de los centrales, con lateral izquierdo Cucurella en este caso ganando altura, con Baena metiéndose por dentro y bueno, ya todo el ataque posicional que todos imaginamos, ¿no? Pero sobre todo en ese sector izquierdo hubo cierta flexibilidad para que tanto Peri como Rory tuvieran capacidad de caer ahí y sobre todo poder recibir más de cara, ¿no? Intentar tener más juegos de cara, ¿no? ¿Qué pasa? Que para mí con esto no basta, obviamente. Yo creo que hay que generar otro tipo de contexto que van más allá del posicionamiento y los espacios que tú termines ocupando, ¿no? Sobre todo, no, sigo notando un equipo con una tendencia muy marcada a no acercarse al balón, ¿no? Por ejemplo, esta secuencia me parece bastante interesante porque vemos a un sobre todo a un Miguel Merino que en teoría debería ser el tercer mediocampista o mediocampista en esa tercera altura, que lo vemos que estuvo constantemente fijando en el lado contrario, ¿no? El lado contrario en esta secuencia, ¿no? Muy cerquita de Lamine sobre ese intervalo, sobre todo ante un escenario que Uruguay planteaba de mucho duelo, de mucho hombre a hombre, sobre todo intentaba un poco fijar a Ugarte, ¿no? Y me parece bien en cierto sentido, al final cada entrenador busca cierta lógica detrás de las cosas que termina haciendo, pero luego termina restando fluidez al equipo porque es un jugador menos que tienes para la hora de acercarte al balón y de ofrecer soluciones, ¿no? Como que todo está demasiado estructurado y esto también le favorece al rival que no tenga que vivir constante situaciones de caos, ¿no? Que al final las respuestas que tengan que dar a los escenarios que están viviendo sean más o menos las mismas y esto, como quiera que sea, le quita un poco de impredecibilidad a lo que es el modelo de juego de España como tal, ¿no? Por ejemplo, un poco lo que les decía, ¿no? Esta especie de 3 más 1, aunque bueno, la posición de Llorente también es baja, pero sobre todo con un Peri que recibe bien de cara, pero que no encuentra socios cercanos, ¿no? Se habló muchísimo de la incapacidad que tuvieron los mediocentros de España a meter pases dentro, pero es que no se ofrecían líneas de pase, ¿no? No había prácticamente ninguna línea de pase. En esta acción, por ejemplo, me parece bastante llamativa. ¿Por qué? Porque sobre todo vemos una línea de 6 de Uruguay que por momentos se terminaba haciéndola con bastante continuidad, donde un Peri que recibe en teoría liberado, pero no tiene opciones de pase. La única opción de pase que tiene es la de Rodri dentro, que en este caso Baena le limpia muy bien la zona, pero es que este tipo de movimientos, por así llamarlo, me le quitan un poco de naturalidad, menos esa es la sensación que me da a lo que viene ocurriendo. No es como que estás jugando a transitar por ciertas rutas que tú tienes preestablecidas desde la pizarra y no le dejas margen a que el propio juego sea el que te vaya diciendo por dónde hay que transitar, ¿no? En este caso, vemos que sí hay espacio para la aparición de Rodri en una zona bastante despoblada, pero bueno, entendiendo también los reajustes que terminaba haciendo Uruguay
con su doble punta, y también que al final, al ser Rodri ese jugador ancla en una zona donde no tiene apoyo cercano, donde tiene además por delante de balón muchísimos jugadores fijando a la última línea rival, también al ser ese mediocampista posicional con mentalidad un poco más de ancla en ese sentido, también es un jugador que va a tender obviamente a cuidar la pérdida, ¿no? A intentar no arriesgar de todo, porque perder el balón ahí los puede dejar en una situación bastante sensible, ¿no? Y que fue un poco lo que terminó pasando en esta edición, ¿no? Más allá de que Rodri yo creo que no está fino en el partido, Pedri no está fino en el partido tampoco, y Rodri no está fino en esta edición, yo creo que también influye un poco también la parte mental de saberte que eres la única opción, de que no tienes apoyo cercano y que una posible pérdida en esa zona compromete bastante lo que es la estructura defensiva en cuanto a las transiciones como tal, ¿no? Además, cuando juegas a transitar por rutas muy marcadas, sin darle esa naturalidad a juego que les comentaba, también el rival tiene capacidad de reajuste, ¿no? Y por ejemplo, como les comentaba, hubo mucha alternancia entre Rodri y Pedri en esa lateralización por izquierda, ¿no? A la hora de construir y de darle un poco de sentido a las progresiones, pero eso es algo que Uruguay detectó muy rápido, y el reajuste de esa primera línea de presión de Uruguay vino más sencillo, ¿no? Y ese espacio que tuvo Rodri en la primera acción ya no se dio, no se terminó dando más, ¿no? Y al final un poco va de la mano con lo que le comentaba. Si juegas a rutas muy marcadas, probablemente el rival se va a terminar dando cuenta, y si no le das naturalidad a juego no vas a poder encontrar nuevas fórmulas para llegar a la portería rival, ¿no? ¿Por qué? Porque al final te estás limitando demasiado a que todo suceda según lo establecido o por las zonas y las posiciones y la ocupación de espacio que tú tienes medianamente establecido, ¿no? Vemos de nuevo en esta acción como literalmente casi que está prohibido para Mikel Merino que se acerque al balón, para Oyarzabal, que también está en una situación bastante alejada, y vuelvo a insistir lo mismo, se criticó mucho el partido de Pedri y de Rodri, que no tuvieron capacidad de meter esos pases dentro, pero es que honestamente me parece que España ofrecía muy poquitas líneas de pase, y la mayoría de las secuencias que podemos mostrar, les traigo esta aquí, pero yo creo que la mayoría son bastante similares. Comparten un poco los mismos problemas, ¿no? Una selección con una incapacidad muy alta a la hora de encontrar esas zonas interiores y esas líneas de pase por dentro, ¿no? Incluso la acción obviamente continúa con un pase atrás, porque al no encontrar líneas de pase dentro y tampoco encontrar una naturalidad a la hora de darle cierta fluidez al balón, termina buscando de nuevo a los centrales, unos centrales que tuvieron un peso demasiado alto para mi gusto en lo que es el intento de construcción, o el intento de darle un poco de ritmo a las posesiones, incluso terminaban lanzando muchísimas veces. ¿Por qué? Por eso que le comentaba, ¿no? Por esa incapacidad que tuvo España a la hora de activar ese juego interior, por las poquitas soluciones que se ofrecían por dentro, cercanas al balón, ¿no? Cercanas al poseedor, o incluso a los posibles receptores más inmediatos. Aquí vemos otro ejemplo más donde, como le decía, Luis de la Fuente intentó que Pedri y Rodri recibieran la mayoría de las veces de cara, pero las distancias eran demasiado grandes, sin líneas de pase, sin soluciones a ese posible receptor que se intentara activar mediante ese pase entre líneas. Es decir, contextos completamente desfavorables para que juego interior tuviera recursos de verdad, ¿no? No solo que fuera una jugada aislada, no solo que fuera una ruta que estuviera muy bien marcada, muy poquito espacio para la improvisación, sinceramente, ¿no? Y un poco lo que les venía comentando, ¿no? Fue la historia del partido, Pedri y Rodri intentando encontrar fórmulas para progresar, pero para un Uruguay que cerraba muy bien, sobre todo lo que es, digamos que las progresiones de ellos dos. España encontró una imposibilidad
enorme para juntar, ¿no? Para esa conexión entre mediocampistas y atacantes, yo creo que fue prácticamente nula y sobre todo creo que viene muy marcada por las distancias de relaciones, ¿no? De hecho, la acción continúa como mismo continuaron las mismas y otro pase largo de pie de los centrales porque hay unas distancias enormes entre esas primeras líneas y la última y al final muchas veces terminaba también por generando esos episodios también de precipitación y de frustración que son normales cuando tú estás siendo un equipo que tienes bastante balón pero que no estás encontrando la manera de progresar con el mismo. Seguimos mostrando ejemplos que muestran un poco más de lo mismo. Esta secuencia a mí también me pareció muy ilustrativa. Viene de un saque de banda. Obviamente, los saques de banda se junta muchos jugadores sobre la zona del balón, de la zona donde va a venir el saque como tal. Y bueno, vemos un Merino que cae a esta zona, se empieza a juntar con Pedri y Rodri y empiezan a combinar en cortico, en una secuencia bastante rápida, pero se nota clarísimo como la premisa es intentar primeramente ofrecer una solución espacial, ocupar un espacio antes de ofrecer soluciones al balón, ¿no? Una vez Merino descarga para Pedri combina con Rodri y al momento en la continuación de la secuencia va a buscar su lugar, ¿no? Va a ocupar su espacio porque es un poco lo que tiene preestablecido en su modelo de juego su entrenador, ¿no? Y ya te digo, para mí es algo que termina limitando muchísimo al equipo porque no, para mí le resta naturalidad, ¿no? Al final yo entiendo que el plan se sustente desde una ocupación racional de los espacios, pero todo tiene que ir con cierta lógica y sobre todo tiene que ir de la mano de lo que está pasando, ¿no? Al final, si más allá de que tú estés ocupando ciertas zonas para digamos que tener cierto orden, porque es lo que te garantiza el orden, esa ocupación de espacio, a ti como dentro de tu modelo de juego te garantiza el orden que tú estás buscando, te garantiza la organización que tú estás buscando, tiene que haber siempre margen para la interpretación y sobre todo para entender un poco cuáles son las necesidades del equipo, ¿no? Y me resulta bastante llamativo cómo el equipo tiene bien marcados que lo primordial para ellos es ir a ocupar ciertas zonas y no tanto entender o jugar un poco a lo que viene pasando, ¿no? La secuencia, como les decía, es bastante llamativa y bueno, de un saque de banda el equipo se va a organizar espacialmente rapidísimo de nuevo con distancias de relaciones larguísimas y vemos que la secuencia termina con algo que terminó pasando muchísimo, ¿no? Y es algo que he comentado en otras veces, cuando metes mucho jugador fijando sobre última línea, tiene muchas veces chocas con esa piedra que es que para poder activar el juego interior se te dan muchísimas recesiones de espalda, ¿no? Miramos por ejemplo esta acción donde Rodri otra vez sin líneas de pase, sin soluciones cercanas, el único que se le termina ofreciendo es Jorge Alzaba mediante un apoyo, pero un apoyo que como van a ver no va a contar ni con soluciones cercanas, ni va a contar tampoco con una recepción cómoda, ¿no? Es un apoyo que va a tener detrás una persecución del jugador de Uruguay, del central de Uruguay, y al final lo que termina haciendo es un poco que encerrándose, ¿no? Es decir, conexión pasado el receptor de la peor manera posible, un pase completamente frontal, como jugador recibiendo de espalda, pero jugador que recibe de espalda que tampoco tiene soluciones cercanas, no tiene apoyos de frente, es decir, todo demasiado antinatural, todo demasiado rígido y al final ha sido la historia de España dentro de este mundial, ¿no? Que luego tiene capacidad España para revertir esto, por supuesto que sí, porque tiene jugadores para hacerlo y esta estructura yo creo que al menos le garantiza cierta estabilidad en cuanto al orden. Es una selección que no ha permitido goles todavía, que le están generando bastante poco. Es cierto que los rivales también no han tenido mucho que decir, al menos a los que se han enfrentado hasta ahora,
pero a nivel de construcción, de velocidad de la circulación de balón y de su manera de progresar está siendo muy pobre, ¿no? Y sobre todo porque se ha dado mucho el contexto que les vengo comentando, ¿no? Rigidez posicional extrema y sobre todo recepciones muy incómodas, recepciones de espalda, y esas conexiones pasador-receptor casi siempre se están dando con relaciones, con distancias de relaciones demasiado largas, ¿no? Y al final es un equipo que tiene jugadores para juntarse más, para juntarse muchísimo más de lo que viene haciendo y no escogiendo el camino que han hecho, que me parece que, como les decía, va bastante en contra de la esencia de su jugador y sobre todo va bastante en contra de la lógica y de la naturalidad del juego. Otro de los grandes dramas, si no es mayor, para mí está siendo la manera en que el equipo está activando a Lamine Yamal, ¿no? No es capaz de encontrarle ventaja. Ayer Luis de la Fuente hizo una cosa rarísima para mí. Obviamente lo analiza a posteriori, que es muy fácil, ¿no? Al final los que toman decisiones son los entrenadores y son los que tienen que imaginarse el futuro. Nosotros aquí nos imaginamos o analizamos el pasado, que siempre es mucho más fácil, pero ese sector derecho para mí ayer fue demasiado antinatural, sobre todo por un tema de relaciones. Yo el fútbol lo entiendo desde las relaciones, de las sociedades que que se pueden formar, y más allá de esas recepciones constantes de espaldas por esa ocupación espacial que previamente hemos hablado, había muy poquita química, para no decirles que ninguna, entre Merino, Llorente y Lamine, ¿no? Tanto a la hora de moverse y de generar cierto dinamismo en cuanto a su posicionamiento y en cuanto al intercambio de posiciones, como también a la hora de ya relacionarse de manera directa mediante combinaciones en sí, ¿no? Mediante juego combinativo en sí. Y fue un poco la historia del partido, porque además, como lo vimos anteriormente, esa ocupación de espacio tan racional o tan rígida, por así llamarlo, muchas veces lo que terminaba por provocar era que no se limpiara nunca ese carril exterior para situaciones de uno contra uno de Lamine Yamal, ¿no? Entonces, Lamine Yamal como que tuvo que empezar a intentar intervenir en distintas zonas, intentando sobre todo tratar de activarse un poco, ¿no? Tratar, ya que el equipo no era capaz de activarlo a él intentar entrar en juego de distintas maneras, ¿no? Por eso lo vimos a veces cayendo a carril central, lo vimos a veces moviéndose sobre el intervalo lateral central, pero sobre todo creo que vuelvo al punto inicial que les comentaba, ¿no? Al tener unos socios cercanos que no había ningún tipo de feeling, como que siempre se encontró en situación donde no tenía apoyo cercano, ¿no? Ya de por sí, estructuralmente, es algo que le está pasando mucho a esta selección, que no existen apoyos cercanos de manera natural, pero también yo creo que por un tema de relaciones, Lamine lo sufrió más que el resto, ¿no? Muy antinatural lo de Merino, muy antinatural lo de Llorente, y muchas veces vimos secuencias como por ejemplo esta que vemos ahora con una recepción completamente de espalda, que los jugadores cercanos como que no existe esa química a la hora de ver si Lamine lo va a activar en carrera, si van a tirar una pared, si van a hacerle unos movimientos de arrastre para liberarle una zona a Lamine, una diagonal, y muchas veces terminó sobre todo hasta intentando hacer acciones individuales, pero acciones individuales que terminaban en nada, como vemos en esta secuencia, completamente rodeado de 5 uruguayos, por eso que le comentaba, ¿no? Porque es un equipo que ya de por sí no ofrece soluciones cercanas, no ofrece soluciones al poseedor del balón, o al menos no lo hace de manera regular o de manera natural, y para cómo teniendo a socios que no sienten el feeling adecuado con la figura de Lamine, yo creo que lo sufrió aún más todavía, ¿no? Su partido yo creo que no es bueno, pero hay que analizar siempre el contexto, y para mí el contexto que se encontró Lamine fue el peor posible, ¿no? Y hay que ver, yo creo que Luis de la Fuente debe tomar nota sobre todo de lo que vimos ayer, porque por ejemplo, en el partido anterior, sobre todo con Pedro Porro, creo que se entendió muy bien, Lamine se entendió muy bien con Pedro Porro, hubo mucho feeling, y también la figura de Olmo que caía a ese costado, ¿no? Es decir,
Luis de la Fuente cambió a los socios más cercanos que tenía Lamine en este partido con respecto al anterior, y para mí el resultado fue el peor posible, ¿no? No sé qué opinen ustedes, los que están del lado de la pantalla, pero a mí fue una de las cosas que más me chocó del partido de España, y mira que hay cosas que me parece que fueron bastante dramáticas, ¿no? Pero esta para mí fue de las mayores. Bueno, ya para terminar, para no alargarme demasiado, esta secuencia yo creo que fue de las poquísimas que España encontró cierta naturalidad, que España encontró ciertos caminos que le llevaron a hacer una buena acción, una buena jugada como tal, o que el juego le llevó por el camino que de verdad debería, al menos yo lo veo así, y sobre todo parte por un poco de esa rebeldía puntual, ¿no? Que a veces se dan dentro de los partidos, ¿no? Un Merino que abandona su zona completamente, abandonar su zona contra los marcajes individuales que hacía Uruguay en ese sector medio, en esa zona entre líneas, termina arrastrando a jugarte de zona, y el fútbol como que empieza a fluir un poco desde ahí, ¿no? Al final, cuando tú le permites esa libertad, cuando tú ofreces esas soluciones cercanas al balón, cuando tú encuentras esta manera de moverte sin tanta rigidez, obviamente le estás generando al rival preguntas nuevas, le estás invitando al rival a obtener ciertas respuestas que ellos no venían manejando, ¿no? Y esto para mí es la clave de cualquier equipo, ¿no? Intentar que ninguna jugada se parezca a la otra, intentar que ningún movimiento se parezca a la otra, porque yo creo que al final es un poco la esencia de este deporte, ¿no? Yo creo que nada se parece a nada, y si tú como modelo de juego lo que busca es tener ese control excesivo y que todo esté en su sitio, me parece que tienes cosas positivas a las que agarrarte, sobre todo también un poco a nivel de que tú sabes lo que está ocurriendo, tú sabes más o menos dónde están los jugadores que tú quieres que estén, pero la contraparte de esto es que al final los rivales también lo saben, ¿no? Y al final se genera digamos que una situación de preguntas y respuestas donde está un poquito todo más claro, ¿no? Y esa impredecibilidad y ese caos se termina un poco por no verse fomentado, ¿no? Y en esta acción fue todo lo contrario, ¿no? A lo que vimos en el partido, ¿no? Un Merino que sale de zona, una jugada que sí es cierto que luego termina progresando o termina dándose de mejor manera porque Pedri se termina quitando un jugador de encima, pero al final yo creo que como les decía, creo que es la jugada donde un poquito demuestra que España le faltó esos movimientos, ¿no? Ese tipo de rebeldía, ese tipo de situaciones donde un jugador abandone su zona, donde se fomente situaciones de caos. Y bueno, vemos una acción donde, por ejemplo, Merino se va de su zona, luego esto conlleva a que Lamine Yamal también se acerca al balón, se vaya de su zona, y es una de las poquísimas veces que Marcos Llorente logra activarse en carrera con ventaja, ¿no? Aquí no pongo el final de la secuencia porque se me terminó pasando, pero bueno, todo el que vio el partido creo que va a recordar un poquito esta secuencia, esta jugada como tal, porque en realidad también fue de las pocas buenas que tuvo España, ¿no? Y no sé, lo que me termina a mí por generar muchísimas dudas es que son jugadas que son completamente aisladas dentro del partido, y España está viviendo la mayoría de los minutos, te diría que es la gran mayoría o el porcentaje más alto que nos imaginemos, está viviendo dentro de un contexto de rigidez que no ayuda para nada al equipo, ¿no? El equipo necesita esto que vemos en esta acción, necesita que los jugadores se acerquen al balón, que sí se respeten ciertas posiciones, que se respeten cierta ocupación de espacio, que le da sentido al modelo de juego y le da sentido a la organización que tiene establecida Luis de la Fuente, pero no puede ser todo tan rígido, y sobre todo hay que mejorar, sobre todo me parece el tema de las distancias de relaciones. Para mí es prácticamente imposible
que tú construir y hacerte fuerte mediante el balón si las distancias no son buenas, si las distancias son muy largas. Al final las relaciones corticas requieren o conllevan muchas veces a tener un nivel de precisión muchísimo más alto, ¿no? Yo creo que a España le está faltando precisión. Vimos a un Rodri que falló muchísimos pases, vimos a un Pedri que por momentos perdía el balón muchísimo más de lo que hace regularmente, pero yo creo que sobre todo viene dado por unas distancias que no están siendo las adecuadas, ¿no? Por no tener esas soluciones cercanas y esas soluciones varias también, esas soluciones variadas que normalmente se debería encontrar un jugador dentro de un terreno de fútbol, ¿no? Al final los entrenadores son facilitadores de contexto y no pueden limitar a los jugadores a tener solo una línea de pase, a tener solo una ruta, a tener solo muy poquitas alternativas a la hora de tomar decisiones, ¿no? Los jugadores son los que terminan jugando, pero los entrenadores tienen que, digamos que ayudar un poquito, o al menos no molestar, ¿no? Que me parece lo que está pasando en esta España. Bueno, nada, me terminé alargando un poquito más de la cuenta como siempre. Espero que sean capaces de disculparme. A todo el que llegó hasta el final también agradecerle un poco que se haya pasado por aquí. Si les gustó, como siempre, denle like, compartan y bueno, y todas esas cosas que se suelen hacer. A modo de resumen, decir que de España sigo esperando muchísimo, sigo viéndola entre las grandes favoritas, independientemente de que su juego me parece que está siendo bastante malo, pero al final la calidad de los jugadores la tienen, que es lo principal. Es lo principal y yo creo que es una selección que si se logran ajustar dos o tres cosas va a funcionar solo, porque además tiene también la virtud o la buena suerte de tener jugadores que juegan a lo mismo y que sienten el fútbol de la misma manera, ¿no? Sé que es un poco cruel decirlo de esta manera, pero yo creo que si Luis de la Fuente no intenta tener demasiado peso en lo que es el juego de su equipo, si no intenta que su pizarra sea la protagonista y que el protagonista y que le dé paso a que el protagonista sea el jugador o sean los jugadores o sean las relaciones que se puedan formar, yo creo que España para mí es de las dos, tres mejores selecciones que hay en este mundial, candidatas a ganar el mundial, y a esto creo que es lo que se tienen que agarrar, ¿no? Pero bueno, hay camino que recorrer, porque sobre todo yo creo que estamos viendo cosas demasiado antinaturales y cosas que de momento en estas 3 jornadas no ha existido esa capacidad de reflexión por parte del entrenador para soltar un poco las riendas del equipo y que sea el jugador que empiece a ser el eje y el centro del juego, ¿no? Que al final cada cual tendrá su opinión, pero bueno, para mí es de lo que se trata esto.